Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Aquí estamos de vuelta a nuestro tradicional Viernes de Vinculación. Les deseamos la más cordial bienvenida y aquí vamos a empezar con el primero de los programas de este semestre 2022-1. El tema de hoy es de máxima relevancia, puesto que nos acompaña nuestro rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el doctor Dante Salgado González. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Mesmoudi. Aprecio mucho la invitación y me sumo al saludo respetuoso y cordial a quienes nos siguen por esa transmisión. Muchísimas gracias, doctor Salgado. Como ustedes muy bien saben, el doctor Dante Salgado es profesor investigador en literatura mexicana en el Departamento Académico de Humanidades de nuestra institución. Obtuvo los grados de doctor en letras por la UNAM. Es coautor en 13 libros y ha dirigido 15 tesis terminadas, además de director en 4 tesis en proceso. Bueno, ha tenido varias funciones públicas como asesor jurídico en la Cámara de Diputados entre 1988 y 1991, en la Cámara de Senadores del 91 al 92. Fue director de difusión cultural y extensión universitaria de nuestra institución entre 1993 a 1996. También ha fungido como secretario académico del 2011 a 2014 y secretario general de nuestra institución de 2014 a 2019. Actualmente es nuestro rector de la institución y justamente el año pasado fue elegido como presidente del Consorcio de Universidades Mexicanas, conocido como el CUMEX, para el periodo de 2021 al 2023. El día de hoy vamos a conversar sobre los desafíos que tiene nuestra institución ante este año complejo, interesante de 2022. Y para empezar con esta entrevista, doctor Salgado, me gustaría, pues ya que se ha puesto muy de boga lo que es la responsabilidad social universitaria en estos últimos años, me gustaría que nos pudiera compartir a la comunidad desde su perspectiva cuál es la cuestión, el estado de cuestión de la RCU a nivel nacional, pero también desde el noroeste y especialmente de nuestra Universidad Autónoma de Baja California Sur. Adelante, doctora. Muchísimas gracias por la generosa presentación. Y conviene puntualizar un aspecto cuando hablamos de responsabilidad social universitaria. En la historia de México, RCU está vinculada al nacimiento de la universidad pública. Aunque hay algunas universidades públicas estatales que fueron fundadas antes de la Revolución Mexicana, hay un número muy importante que fuimos creadas en una etapa postrevolucionaria. Y la misión de fondo de la creación, del fortalecimiento de la red de universidades públicas en México, y yo diría de las instituciones de educación superior en general, apuntaron siempre a un compromiso profundo con la sociedad, a romper la desigualdad, a abrir oportunidades y que las universidades, con esta secular trayectoria que traemos como instituciones del conocimiento, del saber, de la imaginación, de la libertad, sirvieran siempre a las causas sociales. Lo que tenemos en los últimos 20 años es, yo diría, un avance en la teorización de la responsabilidad social universitaria, pero me parece que prácticamente todas nuestras universidades públicas
hemos hecho RCU desde que fuimos fundadas. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que se ha buscado, a partir de un refuerzo teórico, tomar una mayor conciencia de este rol que jugamos las UPEs, para ser mucho más efectivas a la hora de atender y resolver problemática social. Pero yo siempre me he preguntado, ¿qué otra misión puede tener una universidad que es financiada con dinero público si no es servir a la sociedad en la que está inserta y evidentemente en la región y en el país, ya con esta visión y con este horizonte mucho más amplios? Me parece que, para fortuna de México, se ha incrementado la conciencia de la responsabilidad social, que se alinea además a un momento grave en el tema del cuidado del planeta, porque digamos que en una primera instancia la RSU está sostenida en la justicia social, en estos temas de igualdad, equidad, oportunidades para todas y todos. Pero conforme fue avanzando el siglo XX, se termina el siglo XX, arranca el XXI, en la agenda global entran temas prácticamente, y aunque suene tremendista, de sobrevivencia. Y entonces se suma a esa primera línea de justicia social toda la agenda de cuidado del planeta, ecológica, los objetivos de desarrollo sostenible, y me parece que esto viene a darle un soporte mayor a RSU en nuestras instituciones. Y repito, con esta toma de conciencia se alinean todos los esfuerzos institucionales a estos dos grandes temas, y sabemos que tenemos que trabajar muy fuerte en ellos para poder responder a las expectativas que se tienen en torno a estas múltiples problemáticas complejas, difíciles de resolver, pero no imposible de hacerlo. Pues lo que nos comparte doctor Salgado sobre el panorama que vivimos, pero también la RSU como parte del ADN de las instituciones, como ya ha venido comentándonos en varios de los espacios. A partir de este panorama, pues algo aciago, ¿cómo ve la evolución de las instituciones de educación superior? Y por supuesto, ¿no?, la UAPS como ejemplo. Mira, es una muy buena pregunta, porque al día de hoy, si se hiciera un repaso sobre la contundencia, el rol que jugamos las universidades públicas, nacionales y estatales, 3 nacionales, 35 estatales, es muy fácil llegar a la conclusión que no se entiende el México de hoy, el México contemporáneo, sin la acción de estas instituciones. Representamos, y no tengo ninguna duda, el patrimonio cultural más valioso, porque es un patrimonio vivo, dinámico, en movimiento, más valioso que tiene el país para forjar cualquier transformación que se plantee. Y yo lo digo con mucha seriedad, no hay transformación de fondo que no pase o que no tenga que pasar por las universidades públicas, nacionales y estatales. ¿Y por qué lo digo? Porque en un marco en donde en México existen más de 3,000 instituciones de educación superior públicas y privadas, estas 38 atendemos al 40% de la matrícula de educación superior en el país. De ese tamaño es la importancia, la trascendencia y este valor, que no es simplemente material por la infraestructura y el equipamiento
que el Estado mexicano ha ido proveyendo con un enorme esfuerzo, porque somos un país desigual. De tal suerte que, repito, representamos un patrimonio cultural y un espacio de oportunidades. Yo decía, no se puede entender el México contemporáneo porque el México revolucionario explota por una desigualdad brutal, no solo en el terreno económico, en el terreno social, en el terreno cultural, en un país centralista. Todavía a mi generación le toca moverse de La Paz, de Baja California Sur, para buscar una educación superior en las líneas que en ese momento buscábamos, porque aunque nuestra universidad era muy joven, no tenía la oferta académica que tiene el día de hoy. Esta universidad nace hace 46 años de la mano de don Ángel César Mendoza Aramburu y de un grupo de subcalifornianas y subcalifornianos con una visión, yo diría, envidiable, porque tenían todo en contra para fundar la universidad y lo hicieron seguras y seguros de que era una apuesta que con el tiempo se iba a consolidar, pero arranca con 7 carreras de licenciatura. Hoy día nosotros ofrecemos 36 y nosotros somos una universidad joven en el contexto nacional que ha tenido la fortuna de contar con este apoyo del Estado mexicano, tanto en el ámbito federal como estatal, que le han permitido ir tomando una presencia cada vez más importante, no solo en nuestra entidad, sino a nivel regional y nacional. Tenemos programas educativos, y me siento muy orgulloso de decirlo, que son los mejores a nivel nacional e incluso reconocidos a nivel internacional. Esto significa que la universidad en su conjunto ha sido capaz de ir estructurando los mecanismos para buscar la excelencia en un modelo de educación que no olvide esto que hablábamos hace un momento, que no olvide su compromiso social. Entonces, mi respuesta es que afortunadamente las universidades mexicanas, a pesar de los apuros económicos, representamos una enorme fortaleza intelectual y espiritual que creo yo el país debe aprovechar mucho más para avanzar más rápido hacia estos temas comunes que compartimos nosotros y repito, que tienen que ver con la formación de ciudadanas y ciudadanos más comprometidos con el grupo, con el colectivo al que pertenecen y de esta manera forjar, aunque suene un poco utópico, un futuro más equilibrado para todos. Es importante esto que nos está compartiendo, doctor Salgado, sobre la historia de nuestra institución. Una historia muy joven, pero también en 2025 vamos a cumplir medio siglo. Se dice fácilmente. El año pasado, la UAPS fue elegida para presidir el Consorcio de Universidades Mexicanas, el conocido como el CUMEX. ¿Qué implican estos dos eventos? Por un lado, se acercan casi los 50 años de nuestra Universidad Autónoma de Baja California Sur, pero también ¿qué implica que la UAPS actualmente esté presidiendo el Consorcio de Universidades Mexicanas? Voy a responder primero la segunda. Es un enorme reto que nace en un momento en donde la exigencia de la política pública era fundamentalmente ofrecer una educación de calidad. No voy a obviar que justo en estos días ese concepto está puesto sobre la mesa para ser diseccionado
para que reflexionemos si es el concepto correcto. No voy a entrar en detalles, pero CUMEX nace en esa circunstancia. De tal suerte que me parece las universidades asociadas en este consorcio tenemos el reto de reflexionar cuál es la exigencia, el camino que deben seguir nuestras instituciones al día de hoy. Personalmente creo que CUMEX tiene que ampliar el horizonte, recargar sus tareas con esta filosofía de trabajo que representa la responsabilidad social universitaria y plantearse nuevos objetivos y nuevas metas. Entonces, es un enorme reto porque si no logramos conciliar una agenda común, y lo digo con mucho respeto, pierde sentido la asociación. Es muy importante la asociación porque prácticamente somos 33 de las 38 universidades. Esto significa un potencial enorme para hacer cosas. Y en este sentido es que yo he comentado con mis colegas rectoras y rectores que CUMEX tiene y tenemos en puerta ya una reunión nacional, probablemente en marzo en Tlaxcala, ya hay sede, en donde se tendrá que discutir hacia dónde se mueve el consorcio de universidades mexicanas por el capital espiritual que representa. Es decir, ahí hay un compromiso y hay un reto simultáneamente. Luego, me preguntas por los 50 años de la universidad. Cuando leo a Irene Vallejo, El infinito en un junco, y nos lleva maravillosamente a recrear este mundo de los Ptolomeos en Egipto, antes de Cristo, en donde ya hay en Alejandría un ejercicio muy parecido a lo que vendrá a ser 1000 y algo años después la primera universidad de Bolonia, pues uno queda fascinado. Es decir, el ser humano prácticamente desde hace 2200 años, 2300 años, se fija como horizonte la posibilidad de cuidar el conocimiento, de ampliarlo, de enriquecerlo, de generar un espacio en donde converjan quienes se dedican a estas actividades intelectuales y sean capaces de abrir un amplio diálogo en libertad. Eso es fascinante. Entonces, cuando hablamos de 2200 años, 50 es nada. Son maravillosos para la Universidad Autónoma de Baja California Sur porque nos van a encontrar en un excelente momento de consolidación académica. Pero me parece que las y los universitarios tenemos la enorme responsabilidad de pensarnos a un plazo en el que ya no vamos a estar físicamente aquí. Y así como don Ángel César Mendoza Aramburo y su equipo se imaginaron sin duda este aniversario que rememorará los 50 años de fundación de la universidad, nosotros tenemos que imaginar qué universidad queremos dentro de otros 50. Y entonces, sin quedarnos en la ensoñación, saber qué tenemos que hacer en 2023, 24, 25 y así sucesivamente para poder alcanzar esos 100 años cuando se cumpla la fecha. Me parece en este contexto que desde luego pues va a ser un momento cuando llegue y va a llegar para la institución, un momento de felicidad, de satisfacción, probablemente una pausa para festejar, para recordar, para rememorar, pero sobre todo creo que esa es la mayor responsabilidad,
para vislumbrar, para proyectar, para planear lo que sigue para esta institución de cara, de frente a la sociedad subcaliforniana y mexicana que necesitan y esperan mucho de nosotros. Hace rato, doctor Salgado, hablaba en términos de justicia social y hablaba de una mayores oportunidades para todas y todos. Y justamente ahí me gustaría que nos pudiera compartir cuál es la visión, ¿no? En torno a lo que es la cobertura, ¿no? Que es un tema que hoy en día se está discutiendo, y no solamente desde la visión de la UAP, sino también de la visión desde el consorcio de universidades mexicanas. Mira, si volvemos a enmarcar históricamente este país y seguimos un poco las directrices que marca la historia oficial, que la revolución va del 10 al 20, del 20 al 29, que es cuando ocurren algunos sucesos importantes en México, pero yo pondría del 20 al 30, la pacificación del país y el inicio de la construcción de instituciones. Nosotros podemos observar otra vez en el marco temporal que estamos hablando de 100 años. Pero si revisamos estadísticas de este momento y empezamos a revisar la población rural frente a la población urbana, la población alfabetizada frente a la no alfabetizada, la actividad económica eminentemente campesina de esos años, prácticamente nada en lo industrial. Si revisamos la matrícula de estudiantes de educación superior en ese momento frente a la que hay ahora, tenemos que aceptar que en 100 años este país ha hecho enormes progresos en un terreno, repito, en donde la Revolución Mexicana se propuso de la mano de Vasconcelos, que es una figura enorme, creador de la Secretaría de Educación Pública. El año pasado se cumplieron 100 años de la creación de la SEP, y además me parece una figura olvidada, rector de la Universidad Nacional, etcétera, promotor de la lectura como pocos, sabiendo que en ese ejercicio intelectual descansa un desarrollo también muy importante de la población, aunque no vaya, aunque no asista a una escuela, que tenga un libro a la mano. Bueno, si nosotros hacemos ese corte de 100 años, advertimos, repito, que hay un avance sustantivo. Y en este contexto es muy relevante tu pregunta, porque además de que el país, después de salir de la revolución, se plantea, y aquí lo aclaro porque suele confundirse cuando desde una universidad hablamos de justicia social, suena a un discurso que prácticamente se apropió de él el partido hegemónico que durante 70 años detentó el poder en nuestro país. Y parecía que entonces ese término de justicia social era exclusivo del discurso revolucionario. Sin embargo, era la demanda mayor de la revolución. Y eso implicaba terminar con la desigualdad, con los desequilibrios, con estas inequidades que tenía México cuando arrancaba el siglo XX. Y en ese contexto, la educación en general, de la mano de Vasconcelos, la educación superior en particular, han jugado un rol determinante. Yo suelo decir, en 1960, ya no digo 1920, en 1960
La matrícula en educación superior en México era de 80,000 estudiantes. Hoy día es de 5 millones. Ese es el esfuerzo, ese es el resultado, diría yo, de apuntar a una justicia social. Las universidades somos espacios de oportunidades, pero la oportunidad no genera milagros. A la oportunidad hay que sumarle disciplina, tenacidad, dedicación individual. La universidad cumple con abrir puertas. Y tú preguntabas por la cobertura, por la oferta académica. Esa es la responsabilidad de arranque de la universidad, crecer en estos terrenos. Pero aquí yo lo tengo que sumar y decir claramente, nosotros dependemos del financiamiento que nos da el Estado mexicano. Es decir, la universidad puede tener absoluta claridad en los pasos siguientes para crecer, para abrir más oportunidades, pero necesita sí o sí el respaldo de las entidades financiadoras, gobierno federal y gobierno estatal. Yo recuerdo que en 2017, esta universidad, la Autónoma de Baja California Sur, con el mismo presupuesto y en una tendencia al menos de 10 años a la fecha, en el que se ha ido reduciendo en términos reales. Repito, en 2017 abrimos 16 nuevos programas educativos, hasta llegar a los 36 que tenemos ahora. Esa ha sido la respuesta de nuestra institución ante la demanda social de más espacios en la universidad. Repito, ¿podemos hacer más? Desde luego. Y mi respuesta es muy categórica. Yo lo he comentado con importantes actores y actrices de la política, que la ventaja de esta institución es que tiene una infraestructura administrativa y directiva que no necesita crecer si se abre un nuevo programa educativo. Es decir, tenemos un área de servicios escolares muy sólida. Tenemos una dirección de docencia trabajando a muy buen nivel, una de investigación y posgrado, una de difusión cultural, vinculación, y ya no hablo de la parte de administración, de mantenimiento, de finanzas, etcétera. Esa base ya está dada. Tenemos lecturas de departamentos académicos con una idea muy clara de cuáles son los programas institucionales que ellos tienen que mantener vivos constantemente. De tal suerte que abrir nueva oferta para nosotros no solo no es un problema, sino lo podemos hacer de manera sencilla. El impacto en nómina es lo que va frenando esta posibilidad, porque abrir un programa educativo tiene un impacto en la contratación de nuevos profesores. Y esto es lo que a veces no se entiende cuando nos piden abrir nuevas carreras. Nosotros decimos, estamos por encima del límite que nos recomiendan en la distribución del presupuesto que va dedicado al capítulo 1000, que básicamente es nómina, salarios. Eso ya está rebasado. Si nosotros seguimos creciendo en ese solo gasto, restamos operación a la universidad y eventualmente este buen nivel, este nivel de excelencia que hemos alcanzado, correría eventualmente algún riesgo de no poder responder nosotros como debe responderse para mantener esa dinámica que hace posible que los activos terminen siendo evaluados como de calidad. No, y le agradezco mucho un poco de panorama histórico, pero también de actualidad, doctor Salgado.
Y justamente en la pregunta anterior hablábamos, ¿no? De los casi 50 años que va a cumplir nuestra institución. Y definitivamente 2, 3 años de esos 50 pues van a ser dominados por la pandemia. Entonces, me gustaría que nos pudiera compartir cómo la UAPS continúa con este proceso de la nueva normalidad, este paulatino regreso de ciertas labores. Adelante, doctora. Mira, creo que falta, y es natural, una reflexión sosegada de esta experiencia traumática que no terminamos de vivir. Noviembre cerramos nosotros el semestre, yo diría, con un enorme optimismo, porque ya habíamos recuperado un porcentaje muy importante de actividades presenciales. Y todo indicaba que febrero sería un momento en donde podríamos ir por más. Se atraviesa Omicron y establece pues condiciones que nos obligan de nuevo a ser muy cuidadosos. Afortunadamente no resultó tan nocivo como las otras variantes y eso, aunque muy contagioso, y eso nos obligó a replantear inmediatamente a partir de los mecanismos que nosotros tenemos dentro de la universidad, del comité COVID, la comunicación permanente entre quienes integramos la gran estructura institucional, que esto a veces no se ve, y yo insisto mucho que somos múltiples equipos de trabajo y que la comunicación se vuelve crucial para ponernos de acuerdo y seguir trabajando en los mismos objetivos. Bueno, repito, ha sido una experiencia muy, muy dura para el mundo, para México, para Baja California Sur y desde luego para la universidad, en donde hemos tenido pérdidas en vidas humanas que a veces se deja de lado. Y yo insisto, no podemos olvidar que el primer fallecido por COVID fue un profesor nuestro. Y luego vinieron desafortunadamente otros compañeros e incluso estudiantes sin tener actividades presenciales. 5 estudiantes que perdieron la vida por COVID. Bueno, ante este panorama, la universidad tiene que ser muy sensible, muy responsable, muy cuidadosa, más allá de que hemos sido y lo vamos a seguir siendo muy respetuosos de todas las opiniones. Pero te decía, falta una reflexión sosegada cuando pase todo para hacer una valoración de qué efectos ha tenido en todos los sentidos, porque también lo he dicho, la pandemia forzó a la institución a ir más rápido en un programa que ya traía, que es el de la utilización de tecnologías de la información y comunicación. Aceleró procesos en estos esquemas de educación a distancia y creo que muy pronto la universidad podrá dar buenas noticias de qué avances se tuvieron en este tiempo, que se venían trabajando, pero iban a un ritmo más lento, de la llamada educación en línea. Entonces, repito, creo que el balance todavía no puede hacerse hasta que no estemos seguros que hemos migrado a una situación distinta del riesgo de estarnos contagiando constantemente con todo lo que ello implica. Pero puedo adelantarte que la universidad tuvo una enorme capacidad de adaptación porque venía trabajando en estos modelos que tuvieron que usarse, decía, de manera forzada, con prisa, pero gracias a estudiantes, profesoras y profesores
y cuerpo administrativo y directivo, la universidad no paró un solo día. Hubo procesos que momentáneamente nos obligaron a repensar algunas situaciones, pero al final nuestros equipos de trabajo altamente capacitados, altamente comprometidos con la institución, con una mística que yo reconozco y admiro, pudieron muy rápido responder a la emergencia, porque de pronto me dicen, oiga, pero no todo es miel sobre hojuelas. Es cierto, hemos tenido problemas. Difícilmente podría yo decir que cumplimos al 100% con los fines docentes, pedagógicos, pero ante la emergencia, a mí me parece que el balance es muy favorable para la comunidad universitaria. Habrá que tomar medidas una vez que tengamos esta posibilidad de la vuelta presencial para reforzar algunas áreas, algunas carreras, desde luego que sí, desde luego que sí. Y viene un tema muy sensible que tendremos que atender colectivamente, y es el tema emocional. No creo que haya una sola persona, y me incluyo, que no haya sido tocada de alguna manera por el efecto de la pandemia. El haber tenido que modificar de golpe esa normalidad que además sabemos nosotros, en realidad es algo que cambia, pero suele cambiar de manera imperceptible. Me parece que es el gran tema post-pandemia, y creo que se enmarca otra vez en RSU. Nosotros tenemos que preguntarnos otra vez qué universidad queremos, cuál es el futuro inmediato de nuestros estudiantes y potenciales egresadas y egresados, y qué clase de sociedad va a existir una vez que la pandemia ceda ante los cambios que ya se suscitaron con el uso de tecnologías, pero también con un encierro que ha provocado situaciones difíciles para mucha gente, el impacto económico, etcétera. Hay una serie de variables que tendremos que analizar con mucho cuidado, y repito, yo confío en que seamos capaces como grupo, como comunidad, de poner en la mesa del debate toda esta experiencia. Lo decía en el mensaje, que ojalá nos sirva para ser mejores seres humanos, no mejores profesionistas con el uso de las TICs, no mejor institución con un aprovechamiento más efectivo de los recursos, que a eso también nos llevó la pandemia, y a descubrir cómo nos podíamos reorganizar. No, a mí me parece que este lado humanista que identifica y caracteriza tiene que hacerse valer ante circunstancias que me parece, y a reserva de que se discutan, ante estas circunstancias que nos obligan a preguntarnos por lo profundamente valioso. Y yo lo he dicho en muchas ocasiones, ante la emergencia en marzo del 20, nosotros no dudamos en decir que lo más valioso era la vida, y después de la vida la salud, y la salud física y la salud emocional. Nos hemos mantenido en esa línea, y creo que este perfil humanista de la institución tiene que servirnos para dialogar, para reflexionar, para debatir, y probablemente para revisar a fondo nuestros modelos académico y educativo, haciéndonos estas preguntas: ¿qué clase de universidad queremos ser?
¿Qué clase de personas queremos devolverles a la sociedad después de su paso por la universidad? No, pues definitivamente es todo un gran desafío lo que nos comparte, doctor Salgado. Y aquí estamos llegando pues a la parte final del programa y donde pues lo que me gustaría que nos pudiera compartir, no sé si haya algo que no hayamos comentado, algo que quiera destacar de algo que no haya podido ahondar y también que aprovechemos para que le pueda también mandar unos saludos, ¿no?, a la comunidad universitaria en este inicio de labores académicas. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Mira, creo que la gran inquietud que ha surgido prácticamente de ayer a hoy es por las fechas de la vuelta presencial. La universidad está publicando un comunicado esta mañana en donde nosotros reiteramos que coincidimos en la necesidad urgente de la vuelta presencial. Ahí quiero dejarlo muy claro. No hay, digamos, una postura distinta a esa visión. Nos parece que los valores que se pueden reforzar con el trabajo presencial son indiscutibles. Trabajo en equipo, solidaridad, compañerismo, amistad, etcétera. Hay un campo semántico muy fuerte en el terreno humano que es indiscutible. Y en ese sentido, nosotros reiteramos que la universidad está haciendo todo para la vuelta presencial. Pero nosotros traíamos y tenemos un plan bien definido. Entonces, para este próximo lunes, lo que estamos haciendo es adelantar lo que habíamos planeado para la primera semana de marzo, que es lo que teníamos a finales del semestre pasado. Prácticas de laboratorio, de campo, y en las unidades académicas que tenemos, campo agrícola, unidad pecuaria con sus diferentes secciones, ¿no? A partir de ahí, nosotros hemos planteado un regreso gradual a clases. Y aquí yo lo que les pido a quienes nos siguen, padres de familia, estudiantes, es que establezcan una comunicación directa con sus jefaturas de departamento, porque cada departamento está proyectando acciones de distinta manera e incluso dentro de cada departamento va a haber variaciones dependiendo del programa educativo, dependiendo de la carrera. Ya hay un plan trazado que nosotros vamos a seguir y que, siendo optimistas, nos permite prever que en marzo se van a incrementar considerablemente las clases en salones, actividades deportivas, actividades culturales que ojalá le devuelvan a la universidad el alma, que son los jóvenes, que son la razón de ser institucional. Y en ese sentido yo reitero mi petición a mis colegas, profesoras y profesores. Lo decía en el mensaje, no podemos olvidar ser sensibles, ser flexibles, ser solidarios, porque nosotros no conocemos las historias privadas. Y la pandemia lleva 2 años y para algunas familias ha sido muy trágica. Nosotros tenemos la obligación moral de ser facilitadores. Y este es mi mensaje. Ya vendrán momentos de hacer ajustes en lo académico que nos devuelvan a esa rutina en la que estábamos previo a la pandemia. Entonces, fundamentalmente, ese es mi mensaje de cierre y desde luego, pues un abrazo afectuoso, deseando que este semestre y este año tengamos experiencias positivas y que particularmente nuestros jóvenes se aferren al sueño de convertirse en profesionistas
Ese es el nudo, me parece importante, porque es lo que les va a permitir crecer en otros terrenos, crecer en otros sentidos, y la universidad tiene que acompañarlos en este proceso. Entonces, básicamente es eso, y desde luego agradecerles a ustedes la posibilidad de este diálogo, y yo quedo como siempre atento a comentarios y o solicitudes que vengan de la comunidad universitaria. Tenemos una estructura que en principio debe atender esas inquietudes, pero desde luego, como rector, pues estoy siempre atento a todas las voces que me parece, eso es lo que nos distingue, eso es lo que nos da fuerza, ser heterogéneos, ser plurales, y una universidad va a seguir siéndolo siempre, porque es su rasgo distintivo, es su naturaleza. Pues un abrazo y mi gratitud de nuevo. Muchísimas gracias al doctor Dante Arturo Salgado González, rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y también les agradecemos a ustedes, apreciable comunidad universitaria que nos siguen desde los distintos lugares de nuestro Baja California Sur. Y también muchas gracias aquí desde los micrófonos y sonidos de Comunicación Radio WAPS, y también a mi equipo de trabajo, el Departamento de Vinculación. Que tengan una linda tarde y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.